de la sesión número 82 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 83 queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos por la comisión. Un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de las diputadas señoras Ñanco y Nullado y de los diputados señores Brito, Giordano y Sáez, que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, que es el proyecto que está actualmente en tabla. Presidenta, se recibió una nota de Amnistía Internacional, quien expresa su preocupación por la comunicación recibida de parte de una persona que fue vocal de mesa en la jornada de votación de los días 26 y 27 de octubre, en la cual manifiesta tratos inadecuados y vulneratorios para el cumplimiento de este deber cívico. Conforme a su relato, la persona denunciante sostiene que hubo un exceso en la jornada que superaron las 15 horas en algunos casos. No habrían existido tiempos de descanso, tampoco se les otorgó alimentación para desarrollar las labores. Sostienen además que los baños no contaban con artículos básicos tales como papel higiénico, jabón o productos de higiene femenina. Por otro lado, señala que no hubo un trato adecuado o protocolo para personas neurodivergentes que se desempeñaron como vocales de mesa. Se recibió también, Presidenta, un oficio del director del Instituto Nacional de Estadística, quien, respondiendo a uno de esta comisión, informa sobre el Censo de Población y Vivienda 2024 en cuanto a la implementación de protocolos en materia de facilitación intercultural para la toma de cuestionario censal en lenguas originarias durante su ejecución, tanto en la Araucanía como en el resto del territorio nacional. Esto fue pedido por la diputada Ñanco. También se recibió una copia de nota enviada a Contraloría General de la República de parte de un particular que en su calidad de exonerado político solicita se revise y se pida la toma de razón del informe de la Contraloría relacionado con la pensión garantizada universal y la reparación de las pensiones para los exonerados políticos. Este tema, insiste, de suma importancia para avanzar en la creación de políticas públicas que promuevan justicia y reparación para quienes han sido víctimas de vulneraciones a sus derechos. Y finalmente, Presidenta, una nota de la bancada UDI, quien informa que el diputado Cristian Moreira Barros reemplazará en el día de hoy al diputado Daniel Lilayú en esta sesión. Y sería toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretario. Bueno, punto número 2. Quizás como comisión, y si todos están de acuerdo, podríamos mandar una nota. En este caso tendríamos que mandarla al CERVEL, me imagino, aunque no es el que dispone finalmente de los temas de plata, pero me parece que es el incumbente que podrá con eso ver qué hace, pero manifestando también como la disconformidad que hay respecto al trato que se les ha dado a los vocales, no es solo en esta, sino que en la anterior, donde el gobierno dijo que... No, que fue la anterior la que se trató. Pero estas 20, sí, 26, 27, en la anterior. No sé si están de acuerdo para que mandemos esa nota, la del punto 2, para manifestar la preocupación que tenemos por el trato que se le dio a los vocales durante las elecciones del 26 y 27 de octubre, donde... Sí. Verán qué hace. Es que yo creo que menos caso nos van a hacer que la mandemos a Hacienda. Entonces, mejor... sobre el punto, diputado. Sí, solamente hacer presente que en la Comisión de Gobierno Interior, cuando se vio esto, se les advirtió. Se advirtió que el proceso en 2 días iba a ser una carga demasiado pesada para los vocales. Y en vez de, no sé si era por un tema presupuestario, porque estaba demasiado adelantado o lo que fuere, en vez de aumentar la cantidad de locales, la cantidad de mesas, lo que fuere para facilitar entonces el procedimiento, se decidió hacer la elección en 2 días, con lo cual terminamos, claro, pero terminamos con una carga sobre los vocales que era, digamos, en primer lugar, no era era una novedad, en primer lugar, y en segundo lugar, efectivamente, desde el punto de vista de las horas comprometidas, era una brutalidad. Entonces, si el CERVEL, en general, para este tipo de votaciones y elecciones,
tomase medidas estructurales y de diseño para que no se nos vuelva a repetir la problemática de tener una elección en 2 días, porque en 4 años más vamos a tener el mismo problema. Y si vamos a tener el mismo problema y la solución va a ser la misma, entonces va a repetirse también este fenómeno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Quizás, o sea, manifestando nuestra preocupación, pero también que empiecen a trabajar el tema con anticipación, de manera que se considere en las partidas presupuestarias pertinentes, al menos el año anterior a las elecciones, de manera que no nos vuelva a suceder. Diputado Sandón. Sí. Estoy de acuerdo con lo que usted propone, presidenta, que ojalá en el fondo efectivamente ellos propongan alguna solución. No veo mucho porque todo termina porque supuestamente la primera solución que pidió el CERVEL fue que se diera un día más de presupuesto, y DIPRES dijo que no. Pero no estoy seguro que eso fuera la solución tampoco, porque aquí estamos hablando de cosas como ya más puntuales, del tema de los baños, de las comidas, entendiendo que se paga justamente no solo por el trabajo, sino para que las personas tengan la posibilidad de llevar algo para comer. Entonces, de verdad que entre todos deberíamos trabajar algo, porque si hubiera sido en un día con más mesas, igual hubiera estado hasta las 4 de la mañana y tendríamos el problema de todas maneras. Ese problema se podría haber solventado en gran medida si la elección de alcalde se hubiese hecho en la segunda vuelta de gobernadores, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que también para el segundo día la exigencia fue la misma que si se hubiese hecho en un día. ¿Por qué? Porque el conteo total es entonces el segundo día, o sea, la situación era la misma, tenían más tiempo para los votantes para ir a votar, pero no es que hubiera más tiempo para los vocales para contar. En ese sentido, el problema esencial se mantenía exactamente el mismo. Entonces, ahí la pregunta es, si se desplaza entonces la elección de alcaldes a la segunda vuelta de gobernadores para que caiga con la elección de gobernadores, o alguna cosa para descomprimir, de alguna manera, podría ser los cores, que los cores se eligiesen junto con la segunda vuelta de gobernadores, no sé, pero de alguna manera para descomprimir el proceso del número de elecciones. Y si no, volvemos al sistema antiguo. ¿Y qué le parece si no tenemos gobernadores electos y ponemos técnicos en los cores, y puede ser que funcione mejor que lo que tenemos? Muchas gracias. Diputado Lavé. Gracias, Presidenta. Saludarla, o a lo mejor lo podemos hacer a través de inteligencia artificial. Presidenta, creo que el debate es bien enriquecedor, pero creo que vamos a lo que usted plantea, mandemos el oficio, la carta o la sugerencia, pero creo que no estamos en la comisión idónea para discutir lo que no se hizo o lo que se pudiera llegar a hacer. Entonces, en virtud del tiempo y la ejecución de esta comisión de la manera más correcta, creo que tenemos que avanzar. No sé si estamos en puntos varios, todavía no. No, estamos en la cuenta ya. Con respecto a la cuenta, Presidenta, no sé si se leyó un pareo mío con el señor Giordano, creo que ahí me concentré. ¿Quiere decir que no ha llegado el pareo? Ok, si lo pueden considerar, aunque de buena fe que el diputado no está, pero es porque me comprometí con el diputado Giordano a hacer el pareo. Eso, para que quede en acta. Gracias. Vale, solo entonces acuerdo de enviar esa nota de preocupación y un llamado a que se tomen todas las medidas, por lo menos en las partidas del presupuesto anteriores a las elecciones, porque esto también fue durante el mismo año, lo que tampoco permitió muchas salidas. Entonces, creo que por lo menos por ese lado veamos qué pasa. ¿Se acuerda entonces el envío del oficio? ¿Algún punto más sobre la cuenta? Diputada Ñanco. Sí. Sobre la cuenta, señora presidenta, llegó, no sé si ya lo mencionaron, el oficio del director del INE. Esto fue presentado justamente también por el proceso de censo. ¿Cómo tenemos acceso a este oficio? ¿Algún diputado o diputada más sobre el tema de la cuenta? Pasamos entonces al punto varios. Diputado Lavé. Gracias, Presidenta. Le iba a tirar una broma, pero
No, sí. Sí, si son todas o no son todas las mujeres malas o buenas, Presidenta, pero está bien. Estoy muy de acuerdo con usted en todo caso. Pero creo que hay más mujeres buenas que malas. Presidenta, al igual que los hombres. Presidenta, no, poniéndonos bien en serio, con respecto a lo que se había hablado anteriormente de CERVEL, creo que es bien atingente que nosotros como comisión estemos preocupados que no se vulneren los derechos de las personas al momento de entregar un servicio al Estado y un servicio a todos los chilenos. Y básicamente estoy de acuerdo con la preocupación de usted y de mandar ese oficio o carta. Pero yo estoy aún más preocupado, presidente, creo que es más atingente de esta comisión, y leo el 19 de noviembre del 2024 a la 1 p.m. en un diario, que es La Tercera, el titular, si la diputada me escucha 2 minutos, el titular dice: un escándalo, 36.262 pacientes han muerto en lista de espera en lo que va del año. Presidenta, esto es algo que nosotros nos deberíamos preocupar. Porque yo me acuerdo que en esta legislatura una de las cosas que debatimos largamente y tediosamente fue cuáles son las omisiones o en qué puede afectar la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado. Y le pedimos, please, can you put it again? ¿Cómo te godoy? Thank you very much. Pero, Presidenta, volviendo, es que mi persiana no me permite no ser serio. Pero, volviendo a la seriedad del tema, Presidenta, tuvimos un debate largo con respecto a cuándo el Estado viola los derechos humanos. Y le pedimos a la Biblioteca del Congreso un estudio con respecto a comparado a nivel internacional y con distintos, convenios internacionales, etcétera, etcétera, y concluyó que el Estado es violador de los derechos humanos cuando hace omisión y también, por ejemplo, una de las cosas que era el debate del entonces, es que si las organizaciones terroristas, cuando no son atacadas o no son enfrentadas por parte del Estado, el Estado es violador de los derechos humanos, por ende el presidente de la República podría ser acusado de violación de los derechos humanos. ¿Por qué lo digo, Presidenta? Porque el Estado efectivamente lleva 36.000 y más muertos por listas de espera. Presidenta, después de esta larga, introducción, me gustaría tomar el acuerdo a la mesa de invitar a la ministra de Salud, invitar a los subsecretarios y a quien sea competente, pero nosotros debiéramos tener una sesión especial con respecto a la lista de espera, porque no pueden seguir muriendo personas por culpa, por falta o por omisión por parte del Estado. Y un solo ejemplo. Ayer una persona se quiso quemar a lo bonzo en una sucursal del IPS, o sea, de Chile Atiende, que es administrado por el gobierno turno, administrado, y se quiere quemar, y dentro de la carta dice que su pena y todo, y se quiere quemar básicamente, o se intenta quemar por la muerte de su señora que estaba en la lista de espera. Entonces, presidente, yo creo que este proyecto de la diputada Ñanco merece todo mi respeto y la urgencia o la importancia que se merece, pero creo que esta comisión es urgente, que tomemos el tema y podamos ayudar y podamos acelerar y podamos colaborar en el tema de la lista de espera, Presidenta, porque así como lo dice en algún momento el Ministerio de Educación, que a lo mejor una de cómo resolver el tema de la inteligencia artificial, yo creo, Presidenta, que hay que ponerle un poquito más por parte de esta comisión, del Estado y todos nosotros ir en ayuda de poder agotar esa lista de espera. Gracias, Presidenta. Sobre el punto, ¿alguien más? ¿Les parece si efectivamente yo creo que también que ahí hay un tema de violación de derechos humanos, y lo que propondría, porque siempre es más complejo abordar la salud no desde la perspectiva sanitaria, sino que desde una perspectiva de derechos humanos. Y entonces lo que haría es invitar a la ministra de Salud y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, de manera que nos den el marco para poder analizar las eventuales violaciones a derechos humanos por las 36.000 muertes, que yo creo que sí merecen una atención especial. ¿Hay acuerdo para eso? ¿Sí? ¿Se acuerda? Presidenta, Diputado. ¿y oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos que si puede hacer un informe respecto a la situación? Los vamos a invitar y de todas maneras
consulto, o sea, le cuento que pregunté si estaban haciendo un informe sobre eso, porque como ustedes saben, todos los fines de año sacan un informe con las principales problemas que han habido durante el año. Están recopilando la información en cada una de las regiones para efectos de ir analizando y hacer un informe sobre eso. Pero creo que en la presentación ellos pueden dar el marco y ahí podemos sugerirles que además este sea un tema, obviamente ellos lo tienen que decidir en su consejo, pero decirles que este debiera ser un tema del próximo informe anual. ¿Mm? Sí. ¿Alguien más? ¿Diputados, diputadas? ¿Puntos varios? Diputado. Presidenta, nosotros tenemos un tema que quedó pendiente, que es relacionado con incorporar al pueblo huilliche entre las etnias indígenas reconocidas por el Estado. Ese proyecto no se puso en tabla la semana pasada, tampoco se ha puesto en tabla en esta semana. Saber si está planificado ponerse en tabla la próxima semana, y de lo contrario tomar el acuerdo para que así sea, y también saber cuál es la resolución final del tema que quedó pendiente. Gracias, presidente. Usted no vino, diputado, la vez pasada, por eso debe ser. Y tampoco, no hubo comunicación ahí. Pero le cuento, estamos esperando que el secretario de la corporación, Miguel Landeros, nos entregue un informe. Segundo, hay una propuesta que se trabajó sobre consulta en el Poder Legislativo que quedó durmiendo y le pedimos también que la enviara, de manera que con esos dos elementos podemos ver cómo avanzar. Lo que ha quedado claro después de la última sesión es que la única forma de resolver esto es con consulta. Presidente, entonces hago la solicitud que el proyecto se ponga en tabla para la próxima semana. Puede hacer la solicitud, pero como usted sabe, yo puedo decidir eso y lo voy a hacer en la medida en que llegue la información que me tiene que enviar el secretario de la Cámara. Pero, Presidenta, ¿no fue ese el acuerdo de la comisión? Ese fue el acuerdo de la comisión la vez pasada. Ese fue el acuerdo de la comisión la vez pasada. Presidenta, la semana pasada usted puede haber dado una información, pero el acuerdo fue la semana anterior, cuando estuvo el pueblo huilliche acá. La semana pasada también estuvo. ¿Y cuando? No, la semana pasada no estuvo. Sí, estuvo. Entonces, pero de todas formas, Presidenta, yo estoy haciendo una solicitud formal, quiero que, no sé si se puede votar, le pregunto al secretario si es posible hacerlo, para que se ponga en tabla el proyecto y conozcamos en qué ha avanzado ese tema para que de una vez por todas se resuelva, si no puede quedar pendiente, y si el secretario no nos va a hacer el informe o no va a llegar, avancemos, pero no podemos estar... Diputado. Ya, Presidenta, son 3 semanas, Sí. Entonces yo creo que ya es tiempo suficiente que en la próxima sesión se ponga en tabla, consultar si se puede hacer la solicitud de poner en tabla ese proyecto. Los proyectos de la tabla que van en tabla, el orden de eso los pone la presidencia. Es mi facultad. Yo no lo voy a poner en tabla mientras no llegue toda la información, diputado. ¿Hay acuerdo de la comisión? No hay acuerdo de la comisión, diputado Guzmán. Pero si es mi atribución, no lo voy a poner en votación. Por supuesto. ¿Sabe qué pasa, Presidenta? Yo no creo que nadie no lo quiera poner en tabla. Sí, yo no creo que nadie no lo quiera poner en tabla, diputado. Acá, yo solo falté la semana pasada y se trajo la propuesta, se recibieron todos los invitados y hoy día hay una opinión pendiente que tiene que ver con el informe de la Secretaría, así lo entiendo yo, y lo otro tiene que ver respecto a la consulta indígena, que sí o sí debe hacerse. Por lo tanto, y voy a trasladarme a mi experiencia en la Comisión de Familia, que a veces avanzamos en proyectos que van a un barranco porque no cumple con todo lo que se requiere y se pierde un tiempo de legislar que a mí me parece que es importante. Por eso no estoy de acuerdo, pero creo que es privativo de la presidenta. No entiendo dónde hay desconfianza. Creo que eso no está en la discusión ahora, tiene que ver con temas pendientes que se informaron aquí, porque si no vamos a instalar desconfianzas que no nos van a conducir a nada. Última vez, diputado, para darle la palabra a otros diputados y diputadas. Presidenta, la duda respecto a la forma de tramitar un proyecto de ley que pasó la admisibilidad, que usted lo puso en tabla, que inició discusión, es una duda que usted tiene.
¿ya? La duda que usted ha planteado no es una duda compartida por la comisión. Yo he dicho que la facultad de los parlamentarios es votar los proyectos que son puestos en tabla. La duda que usted tiene respecto de cuándo se hace la tramitación de una consulta indígena. Eso, a mi juicio, es un tema del Poder Ejecutivo y creo que tengo suficientes antecedentes para respaldar mi posición. Pero como usted ha planteado eso, a mí me surge inmediatamente otra duda. Hay un proyecto que usted lo puso en tabla esta semana, que es el proyecto de la diputada Erika Ñanco, que dice proyecto de ley que reconoce, protege y garantiza los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas en Chile. ¿No tiene la misma duda que tuvo con el pueblo huilliche? Entonces, ¿y por qué pone proyectos en tabla si tiene dudas respecto a la forma de tramitarlo? Entonces, a mí yo, perdón, presidenta, pero yo tengo toda la voluntad de tramitar todos los proyectos de ley que usted ponga en la tabla, y así lo hemos demostrado. Pero me llama la atención que hay proyectos que usted los saca de tabla, los pone en tabla, le entran dudas. ¿Cuándo tramitamos proyectos? ¿Cuándo los cerramos? ¿Cuándo votamos en general? ¿Cuándo votamos en particular? El proyecto del diputado Kaiser, yo no sé qué pasó con ese proyecto. Entonces, pero presidenta, los proyectos se votan, se ponen en tabla y se votan, no se ponen en tabla y se abandonan, porque al final hay gente que está interesada en los proyectos. Entonces, usted tiene dudas con unos, no con otros, unos se ponen, otros se sacan, entonces yo necesito saber claridad. ¿Cuándo se pone en tabla el proyecto del pueblo huilliche que estaba en tramitación y que usted suspendió la tramitación? Diputado, le voy a dar toda la claridad. Se va a poner en trámite de votación una vez que llegue la información que usted mismo solicitó en la penúltima, porque no lo voy a poner en tabla hasta que no esté resuelto cómo vamos a proceder con la consulta. Y créame que hay toda la voluntad, y también se lo dije, esto lo vamos a hacer bien, y no porque a usted a lo mejor le conviene, es que, bueno, por lo mismo, para que se hagan bien necesito esos dos elementos. No, estoy usando solo mis prerrogativas, diputado. Diputada Ñanco, diputado Lavé, diputado Kaiser, perdón. Gracias, presidenta. Yo agradezco que exista voluntad en esta comisión, de verdad, de los diputados de oposición para poder discutir proyectos que tienen que ver con el reconocimiento de los pueblos. Y de hecho celebro que se pueda dar la discusión también, más allá de si quieren o no que se vea este proyecto en particular hoy día. Yo voy a manifestar, y lo manifiesto ahora, lo manifesté la vez pasada también, toda mi voluntad para poder avanzar en este proyecto, así como también en el proyecto que estábamos viendo la semana pasada, porque todos los proyectos son importantes, todos tienen que discutirse y tienen que tener el espacio para poder tener invitados, hacer informes, tener comparados, entre otro tipo de cosas. Ahora, es necesario buscar la voluntad también para que exista una consulta. Y eso no solamente en este proyecto de ley, sino en todos aquellos que afectan directamente en materia indígena, porque existe una ley indígena que debe que incita directamente que debe existir consulta, por cuanto este proyecto de ley también va a requerir consulta, para quienes tienen la duda. Ahora, no estamos diciendo que... colega, todavía no he terminado. Ahora, lo que yo propongo es que se inicie la discusión de este proyecto, así como hicimos en el proyecto de ley del reconocimiento del pueblo huilliche. También propongo que se pueda invitar a gente a que venga a exponer a esta comisión, así como recibimos gente del pueblo huilliche. Por supuesto, vuelvo a reiterar, me pongo a disposición para poder tomar este espacio y la tramitación del proceso de consulta y obviamente también esperar los informes y para así poder llegar a un acuerdo y un consenso entre los diputados que están acá, y espero que las dudas legítimas que han presentado sean precisamente porque son dudas legítimas y no por querer entrampar otros proyectos de ley que también tienen todo el derecho de poder ser discutidos, analizados, debatidos y votados. Diputado Lavé. Presidenta, son dos cosas, uno con referido al tema y otro con el tema anterior, pero el del tema anterior es más rápido. Presidenta, primero yo creo que esto también tiene que ir a consulta. Por ende, Presidenta, no se debiera avanzar. Déjeme terminar, diputada, se lo ruego. Está peleado hoy día. Ya, bro, da lo mismo. Ya ando zen. Escúcheme, pero creo que, Presidenta, este proyecto tiene que pasar a consulta, por ende no debiera tramitarse. Y además, solo para dejar en antecedente y dejarlo en la historia de la ley o a lo menos en acta. Este proyecto tiene una falla de origen, Presidenta.
porque estas ideas fueron rechazadas en el proyecto fracasado de la Convención Constitucional recién pasada. Por ende, pareciera ser que en esta legislatura quieren pasar cosas que la ciudadanía rechazó en su momento. Entonces hay que tener cuidado, Presidenta, con el sobreentusiasmo, porque Chile ya decidió ciertos temas y lo decidió en la Convención. Por ende, Presidente, yo creo que lo que corresponde acá es escuchar a la diputada Ñanco que exprese su proyecto, pero además usted lo someta también a consulta y no volver a, digamos, a someterlo en esta comisión hasta que no llegue por una cosa de listas de espera, valga, avance el que pide el diputado Guzmán por su intermedio, Presidenta. Y lo último, Presidenta, tiene que ver con si en el tema anterior, si podemos incorporar en la lista de invitados al tema que vamos a hablar sobre la violación de los derechos humanos por los más de 30.000 personas muertas por la lista de espera, al ex ministro París, que yo creo que es un profesional que podría aportar a la discusión o a la posible solución de ese tema y poder escucharlo a él, a la ministra actual y a los que la comisión estime conveniente. Gracias, Presidenta. Por ahora lo que está aprobado es que venga el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la ministra de Salud en calidad de que son instituciones. Y después además queremos invitar a personas que tienen trayectoria, por cierto, que eso se puede, al colegio médico, en fin, se puede hacer eso. Pero vamos por parte. Diputado Kaiser. Sí, señora Presidenta. Yo no tengo ningún problema con tramitar en este momento el proyecto de la diputada Ñanco por la siguiente razón, porque me parece que es un absurdo legal el pensar que cualquier proyecto de ley que afecte a personas de pueblos indígenas tiene que primero pasar por consulta, porque eso significa necesariamente que no se puede legislar en este Congreso porque tiene siempre impacto, va a tener siempre impacto cualquier norma tributaria, norma de todo tipo de normas podrían tener impacto en personas de origen indígena en este país y al final vivimos todos juntos. Aquí no hay legislaciones separadas para unos y para otros. Y en ese sentido, señora Presidenta, el plantear que antes de iniciar la tramitación de un proyecto de ley o antes de que se pueda votar en el Congreso un proyecto de ley se tiene que hacer una consulta indígena, hace inviable la legislación, completamente inviable. El legislar, este Congreso quedaría completamente desactivado. Y a mí me parece que eso es inaceptable desde el punto de vista de la soberanía que ha sido delegada en nosotros por la Constitución Política de la República para legislar. Si la interpretación, no importa, la verdad es que no importa cuál sea la interpretación de la Secretaría, ¿ya? Y no importa tampoco cuál sea la interpretación del Tribunal Constitucional, si es que existiese una mayoría política para ello. Pero si la interpretación fuese que todo proyecto de ley que tiene un impacto en los pueblos indígenas tiene que pasar primero por una consulta indígena, entonces lo que usted tendría sería una democracia tutelada. Y esa democracia tutelada ya no es democracia, porque una democracia con apellido no es democracia. Entonces, honestamente, vamos a ser consecuentes con esto. Yo planteo que, sin duda, yo puedo tener mis diferencias con la diputada Ñanco respecto del fondo del proyecto de ley que tiene, o de la forma, o de cualquier inciso, o lo que sea. Yo voy a estar representando a mis votantes en la tramitación de este proyecto, de los cuales también hay gente de origen indígena. Entonces, la sola premisa, o el que solamente levantemos el punto de que nosotros tendríamos que pedir permiso para legislar, nosotros que somos los constituyentes derivados, me parece peligrosísimo. Y me parece en la práctica que lo que hace es colocar una palanca para desactivar el Congreso como órgano democrático. Yo no podría en ninguna circunstancia concurrir a aceptar, no importa quién sea el órgano que le emita, una opinión que vaya en esa dirección. Pues significa el fin de la democracia chilena, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Está medio extremista hoy día, pero bueno. Diputada Schneider. Sí, muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a las y los colegas. No sé si puedo hablar o los esperamos ustedes. No, hable usted.
Ya, muchas gracias, diputado. Sí, a mí me parece bien grave lo que se está planteando acá. O sea, lo primero creo que se señalaba por parte del diputado Guzmán, por su intermedio, que usted está usando de forma extrema sus prerrogativas como presidenta, cuando aquí la información está súper clara. Estamos esperando de un proyecto de informe de la Secretaría General de la Cámara respecto a la consulta indígena, que, ojo, no es una restricción a nuestra democracia, es una cuestión que está en los tratados internacionales cuando afecta directamente a alguna medida legislativa o de política pública a los pueblos indígenas. Y aquí estamos hablando de un proyecto de ley que habla de derechos lingüísticos y culturales y otro proyecto que habla del reconocimiento a los pueblos indígenas. Creo que más claro echarle agua. Lo segundo, con el proyecto del diputado Kaiser, estamos esperando el informe de la Corte Suprema. Entonces, estamos esperando 2 informes y ¿qué queremos que hagamos mientras tanto? ¿Que no hagamos nada? Por eso la presidenta pone otro proyecto en tabla. Y lo segundo que quería, o sea, solo para terminar la primera idea, me parece que tenemos que ser un poco más juiciosos y prudentes con los juicios que hacemos. O sea, la presidenta no está cayendo ni en autoritarismo ni en un uso abusivo de sus prerrogativas. Está usando sus prerrogativas. Nos guste o no, así es la cosa, así es el reglamento, así son las reglas del juego. Y en segundo lugar, presidenta, esto no lo tenía planificado decir, pero me parece también muy fuera de lugar lo que señala por su intermedio el diputado Lavé. O sea, que aquí no se pueda hablar de derechos de los pueblos indígenas porque hubo un proyecto constitucional rechazado. O sea, por favor, informémonos primero, porque la plurinacionalidad no es lo mismo que la multiculturalidad, no es lo mismo que los derechos lingüísticos y culturales. De hecho, en otros proyectos constitucionales no es efectivo. En muchos otros proyectos constitucionales que se han puesto ha estado esto presente. Y eso es una discusión legítima y creo que vetarla, eso sí es restringir la labor democrática que cumplimos en el Congreso. Entonces, por favor, yo no entiendo francamente cuáles son los puntos que se están haciendo acá, más que dilatar o atacar a la presidenta sin mucho fundamento, pero creo que la cuestión está más clara, echarle agua. Pero es que, diputado, está clarísimo, lo acabo de decir en mi palabra, estamos esperando 2 informes y ahora tratando un tercer proyecto de ley. ¿Cuál es el problema? Eso, presidenta, yo francamente no lo entiendo y ojalá podamos avanzar, presidenta. Diputado Sandón. Gracias, presidenta. Yo le voy a poner un poquitito más de pelo a la sopa, porque cuando uno lee este proyecto, yo creo que vamos a caer en los mismos problemas. Porque claramente este proyecto, yo no entiendo cómo pasó la admisibilidad de la Secretaría, porque claramente tiene cambios en las mallas curriculares, requiere presupuesto. O sea, de verdad que yo creo que hoy día vamos a conversar sobre el fondo tal vez, pero claramente este proyecto, y yo se lo hice saber por su intermedio, presidenta, apenas empezamos a leerlo antes de entrar a esta sesión, porque es impresentable que nos esté pasando, no solo en esta comisión, también en otras comisiones en las cuales yo estoy, que están pasando proyectos que son a luces mía, que no soy ni experta en la materia, que son claramente inadmisibles no es porque uno no quiera, sino porque se están pidiendo cosas que no son posibles, no están en nuestras facultades darlas, aunque tuviéramos toda la intención del mundo. Entonces, yo creo que vamos a tener exactamente el mismo problema con esto, va a tener que irse de vuelta para que realmente o hay una adecuación o sencillamente esto no debería pasar tampoco. Estoy de acuerdo, diputado Sandón. Le recuerdo que cuando empezamos a ver el tema Huilliche, yo planteé el punto de la inadmisibilidad y se me dijo que era admisible. Ahora viene este proyecto y se plantea, en ambos casos hay un problema de admisibilidad, que es un problema que está teniendo la Secretaría. Punto 2. Punto 2. En ambos casos se requiere un proceso de consulta. La vez pasada, y yo le ruego a los diputados que no vienen, que ojalá se pudieran poner al día para no repetir las discusiones, que obviamente quedan grabadas y sirven para los votantes, pero que nos retrasan en la discusión, quedamos en 1. El Ejecutivo tiene que hacer consulta respecto de los proyectos que afectan directamente a los pueblos indígenas. 2. El artículo 6 del convenio 169 plantea lo mismo respecto del Poder Legislativo. Efectivamente, cuando son mensajes, el Ejecutivo se hace cargo. El problema es ¿qué pasa cuando es legislativo? Y esa es la pregunta que el diputado Guzmán en la segunda sesión sobre este proyecto solicitó le hiciéramos al secretario general. Se le hizo la pregunta, conversé con él y además me dijo, efectivamente hay un proyecto que está pendiente y que modifica el reglamento del Parlamento para cumplir con la consulta indígena a nivel legislativo. Se han pedido esas 2 cosas, estamos
estamos a la espera de esas porque según eso, según lo que nos diga el secretario de la Cámara o eventualmente que nos pongamos de acuerdo en que es una buena medida incorporar esa propuesta de consulta, podemos seguir adelante con los proyectos. Pero no voy a entrar a poner en votación general algo que requiere a todas luces consulta, dicho por todos los que estuvieron la vez pasada aquí en la reunión. Diputado Guzmán, última vez, por favor, sobre el punto. Presidenta, voy a hacer varias cosas, pero lo primero, que no le voy a aceptar críticas respecto a mi presencia o no en la comisión. Si yo no estoy en algún minuto en la comisión es porque tendré también otros asuntos importantes y relevantes que pueda estar realizando a la misma hora. Porque yo no estoy cuestionándole a nadie respecto de lo que hace con su tiempo. Lo segundo, Presidenta, es que usted está teniendo una interpretación demasiado estricta respecto de algo que no tiene que usted dedicarse a interpretarlo. Efectivamente, existe un tratado internacional que obliga a que cualquier política que influya en pueblo originario tiene que llevar a una consulta indígena. Nadie le ha cuestionado eso. Pero dicha consulta indígena, nadie dice que no podemos presentar un proyecto de ley que sea tramitado, que tenga, por ejemplo, una norma transitoria que diga que la ley va a empezar a aplicar una vez que se haga la consulta indígena, por ejemplo. Y entonces, hagamos algo mejor, Presidenta. Cambiémosle el nombre a esta comisión, que se llame Comisión de Derechos Humanos, porque de pueblo originario no podemos hacer absolutamente nada, porque estamos restringidos, según su criterio, a legislar en cualquier materia que tenga que ver con pueblo originario. Entonces, yo no entiendo por qué, si usted tiene esa interpretación estricta respecto a la forma que se tramita, pone en tabla un proyecto respecto a pueblo originario que al final se transforma. No, Presidenta, es que no es algo así que podamos pasar por encima, porque en la práctica aquí estuvo el pueblo huilliche, que vinieron 2 o 3 semanas para acá, vienen de su zona, tienen que costearse transporte, llegar acá, alimentación, etcétera. ¿Para qué? ¿Para que nosotros nos riamos de ellos? Presidenta, lo que corresponde es que los proyectos se voten. Si usted lo pone en tabla, se vota. Si la votación general es aprobarlo y la votación particular es aprobarlo y va a la sala, bueno, el gobierno tendrá que hacer lo que tiene que hacer respecto a las consultas. Pero es un tema que tiene el Ejecutivo si nosotros no tenemos potestades respecto a cómo se hace la consulta indígena y cómo se financia. Pero por algo existe la moción parlamentaria en temas de pueblos originarios, por algo existe la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. O si no, estaría restringido, tomando la interpretación del diputado Kaiser, a tocar cualquier tema relacionado con pueblo originario. Presidenta, yo creo que lo que corresponde es mi solicitud, que esto se vote para ponerlo en tabla y que votemos lo que corresponda. Ya le di la respuesta, No, diputado pero, Guzmán. Presidenta, la No lo pregunta voy a poner en pero tabla. la comisión tendrá la posibilidad de acordar que se ponga un proyecto en tabla. Lo hemos acordado Eso 1000 veces. sí, lo hemos acordado. En este caso voy a pedir esas dos cosas y es mi facultad ponerlo en tabla cuando corresponda. Diputado Guzmán, no presione. Presidenta, digámosle a la gente, para cerrar, digámosle a la gente que no se puede legislar en materia de pueblo originario. ¿Le parece? Porque eso es lo que usted está planteando. Diputado a menos que el Ejecutivo lo quiera a través de una consulta. Diputado Guzmán, lo que yo le voy a decir a la gente que nos está viendo eventualmente es que en Chile se respetan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que para todos los asuntos que afecten de manera directa a los pueblos indígenas requieren una consulta previa y de buena fe. De hecho, hay un informe de la BCN que nos hizo respecto del punto. Segundo, que con toda la buena fe e intención de avanzar en estos proyectos, y por eso está puesto este en tabla, porque eventualmente puede recorrer el mismo camino que el que estamos haciendo con el reconocimiento de los pueblos huilliches, es tener una respuesta de la Secretaría de la Cámara o eventualmente que podamos tramitar la consulta en el ámbito del Poder Legislativo, lo cual resolvería el problema de aquí en adelante. Y tercero, eso no se puede hacer al final porque yo no le puedo imponer, sino que más bien tengo que acatar las condiciones de una consulta, que es consulta previa y de buena fe a los pueblos indígenas. No repitamos más argumentos, así que diputada Pizarro, diputado también, y de ahí pasamos al otro punto, porque ya se nos acabó el tiempo varios. Muy cortito. Voy a leer el artículo 5, inciso 3 de la Constitución, que se refiere a esto, porque esto no es interpretación de lo que uno quiera. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado, creo que este es uno de aquellos, respetar,
y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este Tratado Internacional de Derechos Humanos establece que se deberá consultar a los pueblos indígenas y tribales cada vez que se prevean, no es después, prevean medidas legislativas o administrativas que les puedan afectar directamente. Esto lo dice la Constitución. La presidenta no lo está inventando. Si no estamos de acuerdo, esa es una percepción suya, diputado, pero le voy a pedir que se quede en silencio porque estoy hablando yo, si quiere él pide la palabra. Por lo tanto, presidenta, lo que está haciendo la presidenta hoy día es poner en práctica una Constitución que aquí algunos la reconocen y la defienden a trocha y mocha. Entonces yo le voy a pedir, como integrante de esta comisión, presidenta, que podamos seguir, porque además no me parece, porque me parece una falta de respeto, que se pongan intenciones en lo que usted está haciendo, y segundo, hay facultades que se tendrán que respetar, porque parece que a la oposición le gusta mientras hacemos lo que quieren, pero cuando no, se adjudican malas intenciones y malas acciones. Y eso a mí me parece que no es llevar adelante una comisión como debe ser. Yo me acostumbré conmigo que lo hicieran, pero por favor un poquito de respeto con la presidenta. Gracias, diputado. Diputado. Presidenta, muchas gracias y muy buenas tardes. Presidenta, usted al igual que yo y que la diputada Sandón por su intermedio, encontramos que este proyecto es inadmisible. Quisiera pedirle la votación para ver su admisibilidad. Diputado, yo esperaría que este es un criterio que está sucediendo en distintas comisiones y yo creo que esto tiene que ser abordado a nivel de los comités, porque estamos teniendo problemas en distintas comisiones con la admisibilidad de los proyectos. Entonces, diputada Osandón, creo que... Pero, presidenta, es que sí, diga, diputado. Lo que le quiero solicitar es que lo que yo le estoy pidiendo está dentro del reglamento de las comisiones. Entonces, por más que la Secretaría haya cometido un error, nosotros podemos enmendarlo. Por y supuesto. Rechazar el proyecto, decir que es inadmisible y que se va con un informe a la Secretaría y ellos evalúan. Pero nosotros les decimos que para nosotros esto es inadmisible, que es lo correcto. Yo estoy con usted. Este proyecto es inadmisible. Sí, antes le entendí que dijo eso, cuando le dijo al diputado Sandón. Bueno, las mismas características. Bueno, pero eso lo hace ser inadmisibilidad. Antes de esperar informe y todo, si sabemos que este proyecto es inadmisible, votémoslo. Para eso admisibilidad. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quiero referirme a lo que se ha planteado respecto a listas de espera. Se está dando una discusión, o sea, respecto a lo que se ha dicho acá, se está dando una discusión en la Comisión de Salud de la Cámara. Yo creo que no es inconveniente dar una discusión acá con una perspectiva de derecho, pero evidentemente no vamos a invitar 1000 personas, como se ha hecho en la Comisión de Salud, para replicar la discusión en 2 espacios sobre una misma materia. Yo creo que es positivo discutirlo con una perspectiva de derecho, pero no replicar una discusión para la cual ya existe un espacio. No está el diputado Lilayú aquí presente, con el cual compartimos habitualmente la Comisión de Salud, pero creo que podría encontrarme eventualmente razón. Eso es el número 1. Respecto al proyecto de ley que se inicia tramitación el día de hoy, yo creo que efectivamente pudo haber un error de la Secretaría, pero ya pasó y ya está radicado acá. Y yo entiendo que no se puede pedir cuestión de inadmisibilidad sobre la totalidad del proyecto, en este trámite. Lo que se puede hacer es cuando indicaciones o artículos en particular son considerados ya inadmisibles, porque o si no, aquello sería una doble función respecto a la Secretaría de la Cámara. Ahora, yo creo que se puede dar la discusión, se puede votar en general, y de aquellos que quieran, que no están de acuerdo con el contenido del proyecto,
podrán votar en dicho tenor y si se aprueba en la discusión en particular se podrá decir aquello que es inadmisible y aquello que no es inadmisible, pero el conjunto del proyecto ya tiene un criterio de la Secretaría de la Cámara. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, si quieren que hagamos esto, hagámoslo respecto de los 3 proyectos, tanto el del diputado Kaiser, que establece desde mi punto de vista una función para el servicio médico legal, respecto del segundo, que efectivamente la mesa lo dejó pasar, y respecto de este, votemos los 3 y si son los 3 inadmisibles, pasamos a otra cosa. Diputado la ve, es que eso es lo que me están pidiendo. Presidenta, diputado. Presidenta, primero, el reglamento, como bien dice el diputado Ortega por su intermedio, está de toda razón lo que él está pidiendo. Por ende, Presidenta, le propongo lo siguiente: someta a votación lo que usted ha dicho, pero no como un fardo. Someta a la votación 1 a 1, ¿ok? Presidenta, y lo otro es que, por su intermedio, me parece de toda... hay cosas que me sorprenden que la diputada, por su intermedio, Pizarro, esté ratificando la Constitución de Pinochet, citando el artículo 5, me parece el después. Por ende, muchas gracias, Presidenta. Ya, entonces vamos a ir viendo la admisibilidad. Yo, honestamente, en vez de entrar a la discusión sobre la admisibilidad, porque creo que uno debiera propender a avanzar con los proyectos más que a descartarlos, y para eso estábamos esperando tanto la información de 2 proyectos como también que el criterio de la mesa sea un poquito más riguroso respecto de los proyectos. O sea, podemos simplificarnos la vida, no es mi intención simplificarla, sino que tengamos proyectos de ley. Pero si vamos a ir por la inadmisibilidad o admisibilidad de los proyectos en función de lo que opine esta mesa, pasando de largo por lo que opine la mesa de la Cámara, no hay problema. Diputada Ñanco, y procedemos. Compulamien, Chumaya Inam Tufachi, Comisión Chumaya Inam Tufachi, Proyecto de Ley, Chumaya Inam Tañi Kimun Tañi Compulamien. ¿Qué vamos a hacer si no es defender entonces nuestros derechos? ¿Vamos a empezar acá a atacarnos unos por uno? ¿Qué estamos enseñándole a la gente que nos está mirando? ¿Qué estamos representando acá si no es a nuestros votantes? ¿Qué estamos representando acá si no es a defender los derechos humanos y también a los pueblos originarios? Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso tienen un poco de consideración? Creo que parece que acá nos estamos confundiendo, porque no veo que exista algo de pudor siquiera en poder pensar cómo nosotros nos posicionamos dentro de este espacio. ¿Y para qué nosotros estamos legislando? ¿Cuántos años han pasado con Pulamien para que podamos siquiera decir que hoy día existimos personas que provenimos de las primeras naciones, que somos descendientes de los pueblos originarios y hoy día estamos sacando la voz por tener siquiera un poquito de ser escuchado? Lo hago también con todo respeto y lo hago con todo el cariño que les tengo a ustedes. Me parece inconcebible que acá nos estemos oponiendo a avanzar en derechos. Me parece inconcebible que no exista siquiera un poquito de autocrítica. Y acá creo que hemos dado espacio para todos, para todas y para todos. Me habría gustado que eso también sea de manera transversal, pero nos cuesta. Y nadie dijo que sería fácil. Y aquí estamos, y vamos a seguir. Me parece igual inconcebible estar votando la admisibilidad o no admisibilidad de los proyectos que ya pasaron por sala. Los invito a que tengan una reflexión, a que puedan pensar con la cabeza, pero también con el corazón. Porque no solamente hacemos política desde afuera, también tenemos que sentirla. Chaltumay Pulamien. Gracias, Presidenta. Le voy a dar la palabra al secretario respecto de la admisibilidad de los proyectos que hemos visto este último tiempo. Muchas gracias, Presidenta. A ver, estimada comisión, vamos a poner un poquito de orden, exactamente, como me apoya el diputado Laco Marcilo. Es importante lo que les voy a comentar. La sesión de hoy tiene una tabla, la tabla está este proyecto de ley de la diputada Erika Ñanco.
Por lo tanto, solamente nos podemos referir a ese proyecto. No podemos tratar ningún otro proyecto que no sea ese. 2. Lo que se hace cuando un proyecto está en tabla es votarlo en general. Esa es la primera etapa del procedimiento legislativo. No hay otra posibilidad, ¿ok? La única que tiene la posibilidad de rechazar un proyecto de ley completo es la sala y lo hace el presidente. Si el presidente no lo hizo, lo puede hacer la comisión solamente a través de indicaciones. Aquí no estamos hablando de indicaciones. Todavía ni siquiera entramos a la etapa de la votación general. Por lo tanto, si es que la comisión quiere someter a votación general este proyecto de ley y aceptarlo o rechazarlo porque considera que es inadmisible, porque es inconstitucional, porque en definitiva roba gasto, o lo que fuere, o porque vulnera el artículo 5, o porque o simplemente porque no le quiero dar ninguna preponderancia al convenio 169, se rechaza. Y va al informe con votación rechazada. Y ese informe con votación rechazada pasa a la sala. Y en la sala se podrá reconsiderar los argumentos de los diputados en cuanto a que lo rechazaron porque lo consideran en el fondo inadmisible, y pasa la discusión allá. Y allí la sala la soberana, nosotros proponemos. Jurídicamente ese es el camino que tendríamos que hacer. Lo que ustedes tienen que en este minuto decidir es si es que lo quieren votar en general. Pero para votarlo en general tenemos que pasar a la orden del día y tengo que pedir que alguien me pida el cierre del debate. Voy a terminar el punto varios para entrar al proyecto y darle primero a la diputada Ñanco la posibilidad, como lo han tenido todos los que han presentado proyectos, de fundamentar su proyecto. Se cierra el varios. ¿Sobre qué? Es que era una consulta sobre el punto, señora presidenta. Solamente un sí o no. Si cuando lleguen los informes de Secretaría y del otro informe que se había solicitado, ¿usted está dispuesta a colocar entonces el proyecto en votación? El proyecto que había mencionado el diputado Guzmán. Eso es todo. No, el mío espera el de la Corte Suprema, que tiene que hacerlo. Yo espero que cuando llegue esa información, y dependiendo, no sé qué información va a llegar, pero que podamos recorrer uno de los dos caminos, o el camino que nos da el secretario general, si no es el mismo que el del proyecto de consulta, o el de proyecto de consulta. A mí me interesa avanzar en el proyecto, pero me interesa hacerlo bajo las coordenadas que ya citó la diputada Pizarro, que es el cumplimiento de la Constitución, los tratados internacionales y del fallo del Tribunal Constitucional respecto de la autoejecutabilidad del convenio 169. Por lo tanto, es en esos términos que vamos a resolver. Entiendo que no lo pondría en votación en caso de que el informe sea, o sea, que el informe del secretario sea que se requiere de una consulta previa. ¿Eso es correcto? Si eso señala el secretario, nos queda el segundo paso, que es aprobar una modificación al reglamento para introducir la consulta y poderlo llevar adelante. Eso puede durar años. Y no depende de acá. Pero depende, porque está listo el proyecto y lo único que faltaba era pasarlo a sala. Eso es lo que me dijeron. Sala y Senado, y después comisión mixta. El punto, y requiere de presupuesto, cosa que no está considerado en la ley de presupuesto. Entonces, si usted le da un par de vueltas, señora presidenta, el proyecto se puede dilatar por años y si no por legislaturas completas. Si ese es uno de los problemas que tenemos aquí con esta situación. Y por otro lado, usted tiene la dificultad, y ha sido descrita aquí también, señora presidenta, de que, bueno, el pueblo huilliche no quería que se le consultara al pueblo mapuche sobre la existencia del pueblo huilliche, porque por razones lógicas había ahí una separación. Entonces, a lo que voy es que nosotros si seguimos el camino que usted ha descrito, ¿ya?, podemos entrar en un callejón sin salida legislativo, no solamente desde el punto de vista de principio, que yo ya lo reclamé, ¿ya?, sino desde el punto de vista de la operatividad del procedimiento. ¿Para qué hablar de que el propio Ejecutivo, cuando tiene obligación de hacer consultas indígenas, se demora años en realizar las consultas que tiene obligatoria? De hecho, ahí hace poco tiempo atrás apareció incluso el Ejecutivo reconociendo que se han demorado como 2 años en hacer una consulta, no sé por qué cuento, y que les daba lástima el no haberlo hecho antes. Bueno, a lo que voy... Por eso quería una definición de usted, señora presidenta, porque si la decisión va a ser no votar
En el caso de que nos digan, ¿saben qué más? Tenemos que pasar por el tema de consulta previa. Entonces, evidentemente es una decisión política y es una decisión donde yo me vería entonces también obligado a, si nosotros queremos de alguna manera cambiar esto, hacer una votación indirecta, que sería la votación respecto de la propia mesa. Y en ese sentido, prefiero no hacerlo, pero es que tendría que ver con el criterio que se está aplicando. Entonces, si a mí yo no estoy de acuerdo con el criterio, o la mayoría de la mesa no está de acuerdo con el criterio, evidentemente habría que cambiar, si existe una mayoría democrática para cambiar el criterio. ¿Ok? Pero no es el ideal. Yo le solicito a usted que reconsidere, tomando en cuenta todos los elementos que le acabo de plantear, porque efectivamente hay gente que hizo un tremendo sacrificio para venir aquí a presentar sus cuitas y sus problemas en esta materia, que esperan de nosotros que les demos una solución que no le da el Ejecutivo y que no le ofrece la consulta. Que ese es el gran problema. La consulta no le ofrece ese problema, esa solución. Gracias. Gracias, tomaré en cuenta todo lo que me ha dicho diputado Kaiser una vez que llegue la información que requiero. Vamos entonces al proyecto de ley. Diputada Ñanco, le ofrezco la palabra para que presente el proyecto, el que, como usted sabe, también correría la suerte, digamos, de lo que nos diga la mesa respecto de esto. Muchas gracias, señora presidenta Chaltomay Pulamien. Gracias por darnos la oportunidad de presentar este proyecto. Bueno, me corresponde presentar este proyecto de ley que busca reconocer, proteger y garantizar los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas de Chile. Acá entran todos los pueblos indígenas. La idea matriz de este proyecto de ley es establecer un marco legal que permita el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, así como el rescate, la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas, culturas y cosmovisiones. Este proyecto se fundamenta en 3 pilares esenciales. Primero, el reconocimiento de que las lenguas de los pueblos originarios constituyen parte del patrimonio inmaterial de nuestra nación. Actualmente lenguas como el quechua, el aymara, Rapa Nui, el mapudungún siguen vivas gracias a la persistencia de sus pueblos. Según la necesidad de dar cumplimientos a compromisos internacionales, particularmente el convenio 169 de la OIT, que establece obligaciones claras respecto a la enseñanza y perseveración de las lenguas indígenas. Tercero, la experiencia exitosa de iniciativas como los nidos lingüísticos que han demostrado resultados positivos en la revitalización de lenguas originarias. En cuanto a la legislación vigente que se relaciona con este proyecto, cabe mencionar, primero, la Constitución Política de la República de Chile, que ya se ha mencionado, el Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena número 19.253, la Ley General de Educación. El proyecto consta de 2 capítulos principales. 1. Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 2. Promoción y enseñanza de las lenguas indígenas. Entre sus principales innovaciones, el proyecto reconoce el carácter de bilingüe de los pueblos originarios, establece derechos individuales y colectivos específicos, fortalece la educación intercultural bilingüe y promueve la formación de educadores en lenguas indígenas. Señora Presidenta, este proyecto representa un paso fundamental hacia la construcción de un país que reconoce y valora la identidad y el patrimonio vivo. Quedo a su disposición y a disposición también de la comisión para responder cualquier consulta sobre esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, diputada. Voy a abrir una ronda de preguntas. Pediría si algún diputado o diputada quiere que respecto de este proyecto haya opinión. Por lo pronto voy a pedir al Ministerio de Desarrollo Social que haga un pronunciamiento respecto de este, que evidentemente también, si lo patrocina, por ejemplo, podría llevar el tema de consulta el Ejecutivo. Si no, vamos a tener el mismo problema que tenemos con el proyecto anterior. No, dije que sí, requiere consulta, pero previa. Diputado Lavé estaba pidiendo la palabra. Presidenta, por favor, llame al orden al diputado
Está odioso. No, celos, como la canción. Celos de tus ojos cuando me... Presidenta, mire, no celos, dije yo. No, a mí no me metan en el problema que no son míos. Presidenta, con respecto al proyecto de la diputada Ñanco, a mí a lo menos me gustaría escuchar al Ejecutivo. Por ende, creo que para futuro, para este tipo de proyectos, cuando a usted le llegan o a la Secretaría, también, porque hay una mala costumbre del Ejecutivo de no venir o no está viniendo a las comisiones. No solo a esta, sino a varias. Entonces estamos con muchos problemas por parte del Ejecutivo. Yo sé que a lo mejor pueden estar con problemas ellos también en la moneda, pero yo creo que cuando llega, porque este proyecto, no le quiero preguntar a la diputada Ñanco cuándo lo ingresó, pero imagino que lo ingresó hace ya la semana pasada, por ende el Ejecutivo debiera estar acá dando su opinión para orientarnos a nosotros, porque la discusión sería harto más fácil si el ministro o la ministra o la subsecretaria o quien sea estuviese acá, nos estaría diciendo que sí, efectivamente el convenio de la OIT, el 179, o si hay consulta previa o no previa de los indígenas, y creo que podría estar desenredando la conversación. Por ende, Presidenta, ya que usted es parte de este gobierno, la diputada Ñanco también es parte de este gobierno, y todos los diputados oficialistas, les pido por favor que hablen con el Ejecutivo y que empiece a venir a las comisiones, porque si no, no se avanza y empezamos a tener discusiones entrampadas, enlodadas, en donde finalmente no avanzamos. Presidenta, ese era mi argumento. Y lo último es preguntarle a la diputada Ñanco si este proyecto de ser aprobado o ser patrocinado o cual sea su paso siguiente, creo que ¿cuánto cuesta? Si tiene un gasto. Sí, porque a todas luces pareciera ser que sí, por ende deberíamos empezar a discutir si es admisible que una moción de un parlamentario con este fin lo debiésemos estar discutiendo. Y lo último que, Presidenta, yo creo que a raíz de la discusión que se ha dado previamente, solicitarle a la comisión que esté de acuerdo en mandar una carta a los comités, a todos los comités, diciendo por favor que se pongan de acuerdo con respecto a la admisibilidad, con copia a la presidenta de la Cámara, porque la verdad no hace perder tiempo. Y lo último es preguntarle a la Secretaría por su intermedio que si para la próxima sesión nos puede entregar un compilado de todos los proyectos de ley que hoy día están en la lista para ser puestos en tabla y que los podamos mirar para ver a cuáles le podría usted misma dar cierta urgencia y nosotros también saber por lo menos de a lo menos 2 legislaturas anteriores. Muchas gracias. Estoy de acuerdo en todo, diputado a la vez. A veces. Sí, estoy de acuerdo en todo y me parece que efectivamente para este proyecto también creo que puede requerir fondos y por eso que es importante que esté el Ejecutivo, porque de patrocinarlo tendría que patrocinarlo con fondos. Y eso podría significar que efectivamente el proyecto no se debata entre la admisibilidad y la no admisibilidad cuando se vote en general, sino que tenga una salida. Ofrezco la palabra sobre el proyecto, diputada Pizarro. No, lo primero quiero saludar el proyecto de la diputada Ñanco y se lo digo con harta estima, diputada. A mí me parece muy importante, más allá de lo que después tengamos que ver de admisibilidades o no. A mí me parece que el Estado de Chile tiene una deuda enorme con los pueblos originarios en muchos aspectos y uno de ellos es este. Lo segundo que quiero señalar, que además lo saludo porque yo creo que el nivel cultural de los pueblos originarios es desconocido y a veces nos sorprendería en relación a visión del mundo, en relación al respeto a la tierra, en relación a ciertas reglas, donde uno incluso se sorprendería de las costumbres que tenemos nosotros versus aquellas que nos enseñarían estos pueblos originarios. Siendo muy joven, en la lucha contra la dictadura me tocó mucho ir a los trabajos voluntarios a la zona mapuche y le quiero decir que aprendí cosas que jamás me imaginaría y que creo que aquí muchos ojalá las pudieran conocer. No desde la criminalización, no desde la ignorancia, sino del profundo respeto y de cómo nos enseñarían formas distintas de mirar la vida. Yo le quiero saludar a este proyecto, desde ya le digo buscar todos los caminos posibles para que sea viable y que podamos avanzar en aquello
porque creo que a Chile le hace falta mayor aceptación de los pueblos originarios y eso vaya, quiero decirlo de verdad, vaya que elevaría también nuestro nivel cultural, que a veces harta falta que nos hace. Eso, muchas gracias, presidente. Diputado Kaiser, usted había pedido la palabra, ¿no? Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo no comparto necesariamente la idea de que en Chile no se tenga presente a los pueblos originarios. Tenemos una ciudad que se llama Lautaro, tenemos unidades militares del mismo nombre, tenemos estatuas de Caupolicán, en casi todas las ciudades. La verdad es que es parte de nuestra impronta y de la mano, interesantemente también, del poema épico La Araucana, ¿no?, que nos ha dejado ver desde un punto de vista muy respetuoso por lo demás, ¿no? Y nos ha dejado una visión de los dos mundos que se encontraron en este país y que uno encuentra mezclados en este momento en nuestro país, para bien, yo creo, de ambos mundos. Ahora mi consulta es de orden práctico, porque yo soy una persona práctica. Cuando yo veo, por ejemplo, este proyecto de ley que dice que serían derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios comunicarse en la lengua de que es hablante sin restricciones en el ámbito público o privado, yo entiendo ahí que los funcionarios públicos van a tener que dominar cada uno de ellos, cuanto menos, o por lo menos uno en cada oficina, 6 o 7 lenguas distintas. O sea, me parece difícilmente practicable, especialmente cuando hay algunos pueblos que tienen lengua propia, que tienen apenas un par de cientos de miembros. Es decir, tendrían que terminar todos como intérpretes en la administración pública. Desde el punto de vista de lo práctico, complejo. Por otro lado, esto sería relevante en el caso de que hubiese una población nativa que no fuese hablante de la lengua franca en Chile, que es el castellano. ¿Por qué? Porque de otra manera estás consumiendo recursos que necesitas para vivienda, pues los traductores. O sea, ponerle a alguien un traductor que domina el idioma, la lengua franca, es un desperdicio de recursos. Los traductores cuestan dinero. Ese dinero no se puede gastar en vivienda, no se puede gastar en caminos, no se puede gastar en seguridad, etc. O sea, es un tema de asignación de recursos también. ¿Ok? Y que por lo demás termina impactando, en mi opinión, también en los mismos pueblos originarios que se supone que uno quiere apoyar con esto. Entonces, tenemos el tema de los traductores, que en el ámbito público o privado, en todas las actividades sociales, económicas, políticas y culturales, se pueda utilizar los distintos idiomas, lo cual es extremadamente complejo para la comunicación, porque evidentemente usted tiene el 99, y algo % de la población en cada uno de los casos que no va a poder entender lo que se está diciendo en la lengua vernácula. Entonces tiene que tener no solamente traductores en una dirección, tiene que tenerlos en la otra también. Me parece complejo eso. Lo que sí comparto es el derecho a enseñar las lenguas indígenas. Pero yo creo que ese derecho existe de la mano de lo que es la libertad de enseñanza en nuestro país. Uno puede, y mejor ejemplo de ello son quizás los colegios de colonia, si los queremos tomar como comparativa. Inglés, francés, italiano, árabe, alemán, se enseñan. Y se enseñan porque las comunidades se han organizado para transmitir estos conocimientos a las siguientes generaciones. Ahora, si efectivamente existe un interés por esto, no tendría ningún problema con que el Ministerio de Educación fomentase este tipo de proyectos. Otra cosa muy distinta es forzar, a partir de una cierta cuota de personas pertenecientes a cierto mundo, la enseñanza de un idioma. ¿Por qué? Porque nuestra malla curricular, entre otras cosas, está completamente superada. Los niños salen sin saber leer y escribir. El 80% de los chilenos, según algún estudio, no entendía lo que leía. Y eso en un futuro, enfrentando un futuro altamente tecnologizado, significa que ya fracasamos ahora con lo que les estamos imponiendo. El inglés en Chile, ya quizás no el inglés, el chino mandarín, ¿de acuerdo?, es prácticamente desconocido.
Es prácticamente desconocido. Y son instrumentos que sí, efectivamente, van a tener un impacto súper potente en lo que va a ser la calidad de vida de quienes los dominen en un futuro. Entonces, perfecto. Se quiere conservar esto en razón de una pertenencia cultural, maravilloso. Se quiere impulsar esto, maravilloso. Pero quiere imponérselo a los niños, por ley, me parece complejo porque nuevamente también interfiere en lo que los padres consideren que es la mejor educación para sus hijos. Entonces, entiendo el fondo. Nadie quiere ver a su cultura desaparecer. ¿Ok? Es algo extremadamente doloroso. Ver cómo va cambiando, ver cómo van perdiéndose costumbres, ver cómo se deja de hablar el idioma. ¿Ok? Es algo que nosotros estamos viendo en Europa. ¿Ya? Y no es broma. Pero los seres humanos son iguales en todo el mundo, aunque no les parezca a ciertas personas. ¿Ya? Entonces, el tema es, sí, ¿se va a fomentar esto? ¿Cómo? Y si se va a fomentar, necesariamente va a requerir de recursos públicos. Y en ese caso, este proyecto de ley, por distintas normas que toca, entre otras el derecho preferente de los padres, la independencia de proyectos educativos, costos, gastos, ¿ya? Requiere necesariamente no solamente del patrocinio del gobierno, sino que requiere de un informe financiero. Requiere un informe financiero y requiere también de un análisis y de un estudio que nos diga cuántos funcionarios nuevos habría que contratar pero yo no estoy hablando solamente para la ley, sino que para completar las plantas en los colegios. ¿No? Ok. Entonces, esa es mi visión, que en principio no está contraria a los intentos de conservar el patrimonio cultural de ninguna manera, pero creo que se tiene que hacer de tal manera que, bueno, en primer lugar, el Estado efectivamente ponga los recursos cuando sea necesario y en segundo lugar, no sea una imposición forzosa, tampoco respecto de los niños de origen indígena, que por lo demás también, que la mayoría tienen antepasados españoles hoy en día, ¿ya? Cuyos padres no quieran que sus hijos sean sometidos o se tengan que entrenar en esto porque tienen otra prioridad, robótica, lo que sea en un futuro. Espero que en algún momento enseñemos eso. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Justamente para que no sea una imposición es que existe la consulta. Es que la consulta sigue siendo una imposición. Diputado Urriticoechea, y luego le voy a pedir, ¿estaba usted? Perdón, ya, después del diputado que ha hablado poco. No soy fresco, yo antes. Cuando hable que eres inconstitucionalidad, sí, no, está bien. Oiga, presidenta, por su intermedio, diputada Añasco, en ningún caso yo pedí que esto se viera si era admisible o no, por la importancia y relevancia de lo que usted está expresando. Es porque evidentemente incurre gasto. Es nada más que por eso, diputada, eso se lo quiero dejar muy claro. Muy por el contrario, yo no quisiera que desapareciera la cultura indígena en ninguna parte tampoco. Ahora, sobre su proyecto, por su intermedio, presidenta, tengo algunas dudas, porque hay muchas lenguas indígenas que no tienen escritura, no tienen tipografía, no tienen abecedario, no tienen letras. Entonces esto sería una enseñanza de boca a boca. Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo se podría enseñar eso? Tendría que ser boca a boca. Segundo, dentro de una cultura indígena existen muchos vocablos, existen muchas formas de interpretar una misma cosa y las hablan de distintas formas. Si nosotros, por ejemplo, estamos en la provincia de Arauco y queremos educar a una escuela de la provincia de Arauco en la lengua, de manera genérica, mapuche, vamos a encontrar de que ahí hay descendientes de distintas, no sé cómo llamarlo, pero claro, porque hay no hay, pero hay distintos que tienen distintas formas de expresar una sola palabra. La llaman de tres formas distintas, o lo dicen de tres formas distintas. ¿Qué pasaría en esos casos? Tendríamos que entrar a algo genérico, que no existe, porque eso ya sería una especie de imposición para abaratar, digamos, la misma enseñanza, tratar de enseñar algo, pero que sería irreal, no sería real. Luego,
está el tema también de dónde saco yo tantos educadores que no estén en los colegios, o tengo que educar a esos educadores para que eduquen. Porque de ser así, hay colegios, hay escuelas, por ejemplo, en los sectores rurales, que llegan hasta sexto, octavo básico con mucha suerte y tienen 2 profesores. Por lo tanto, tendría que incluir uno más. Y si voy a incluir uno más, va a ser solamente para esto. ¿Y no sería más propio incluir uno más para que ese niño pueda aprender más castellano, pueda aprender más matemáticas, pueda aprender más historia, sin decir que esto no es importante? Pero algo es universal y otro es más propio del espacio mismo donde se está viviendo, y en este espacio que se está pidiendo esto. Son muchas las interrogantes que yo tengo sobre este proyecto. En ningún caso lo quiero ningunear, ni decir que es algo sin utilidad, que no importa, que no sirve, no. Pero hoy día en nuestro país estamos en una situación tan grave y tan difícil en temas de educación, que yo creo que esto vendría a agravar el problema. Le estaríamos entregando un problema más, que yo estoy seguro que el Ministerio de Educación, sobre todo si estamos en un ministerio como el que tenemos hoy en día, sería un problema gigantesco, sería un problema muy grande. Entonces, Presidenta, yo las dudas que tengo creo que son bastante lógicas, y insisto con la admisibilidad porque leyendo los puntos 7, 8, 9 y 10, es evidente que este proyecto incurre gasto y mucho. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Diputado Lavé. Gracias, presidente. Mire, podemos tener ciertas diferencias políticas de repente de algunos conceptos, pero lo que está claro es que la cultura hay que tratar de cuidarla y mantenerla en el tiempo, sobre todo la cultura de nuestros ancestros. Por ende, en la misma línea del diputado Urricoechea, no es fácil, del diputado que me antecedió, por su intermedio, presidenta, creo que es importante debatirlo. Ahora, yo tengo un par de preguntas, diputada, porque, por ejemplo, acá, cuando hablamos que el proyecto de ley busca reconocer y proteger la garantía de los derechos lingüísticos, culturales de los pueblos originarios de Chile. Esto, a lo mejor, presidenta, sería bueno invitar al ministro de Educación para que nos exponga, digamos, qué piensa él, cómo lo ve él y cómo lo implementaría él. Porque a lo mejor la diputada, al ser muy cercana al diputado o al ministro de Educación o al presidente de la República y sus derivados, creo que a lo mejor lo que podría hacer es hablar con ellos y pedir que lo hagan, digamos, una propuesta, como digamos, una propuesta de un poder del Estado a otro para poder tomarlo, porque yo encuentro, por ejemplo, y quiero acuñar, porque la diputada Schneider que se fue, está en la presidenta de la Comisión de Educación, me hubiese gustado escucharla expresarse con respecto a este proyecto, porque este proyecto, muy bien y diligentemente, la diputada Ñanco lo que está buscando acá es prevalecer los valores, digamos, y la cultura indígena a través de la educación, pero creo que a lo mejor debiera ser una comisión mixta o una comisión refundida entre derechos humanos y pueblos originarios, y también la educación, porque creo que tenemos que escuchar a aquellos que están en esa comisión. Y una vez dicho eso, presidente, el artículo 19, número 10 de la Constitución Política de la República, es de toda lógica que se respeten los derechos y deberes preferentes que tienen los padres en lo que respecta a la educación de sus hijos. Tal sería el caso de todas aquellas familias que por opción decían que sus hijos aprendan lenguajes de pueblos, punto, y le faltó originario, pero lo podemos agregar más adelante, con alguna indicación. Pero una vez dicho eso, presidenta, citando la Constitución de la República, que un 68% de los chilenos ratificó por tercera vez, creo que es importante, presidenta, y me gusta este párrafo de la diputada Ñanco, en donde habla del derecho preferente de los padres de buscar la educación de sus hijos, que es algo que se ha debatido latamente, no en esta cuestión, sino a nivel nacional, en todos los espectros políticos y sociales. Y una vez dicho eso, presidenta, yo creo que es importante, además, retomar esto, y a lo mejor esto se puede tomar, y una sugerencia para la diputada, a través también de la educación cívica, que también hoy día en los colegios la educación cívica como ramo ya no existe, ¿cierto? Solamente existe y se atomizó en distintos ramos. Entonces, estudiamos un poquito de educación cívica en matemática, estudiamos un poquito de educación cívica en historia, en castellano o español, ya no sé cómo se llaman los ramos. Artes plásticas era en mi época, técnico manual.
hoy día se llama tecnología, etcétera, pero creo, acuñado a lo que la diputada está viendo, sería importante también solicitar que venga el Ejecutivo, evidentemente, el ministro Cataldo, para ver si es que podemos incorporar esto y hacer un proyecto más ambicioso en educación cívica. Que al final, como bien decía el diputado Cáez por su intermedio, uno no puede obligar a un establecimiento privado, por ejemplo, sin fines de lucro, a tomar este tema, porque yo como padre elijo si quiero un colegio más castrense, si quiero un colegio ateo, si quiero un colegio bilingüe, alemán, francés, inglés, y también puede ser con el tema del lenguaje originario. Entonces, Presidenta, creo que este proyecto es un proyecto que de noble génesis, pero creo que de seguir avanzando es muy importante poder invitar al Ministerio de Educación como también al que nos convoca, que es el de Justicia. Gracias. Le voy a dar la palabra a la diputada Ñanco, me parece perfecto. Aquí tendríamos que tener una opinión del Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, para efectos de patrocinar en el sentido no solo de ponerle la firma al proyecto, sino que ponerle fondo e informe financiero al proyecto, y si no, efectivamente vamos a estar en problemas. Diputada Ñanco. Ya, sí, agradezco las preguntas de los colegas diputados y respondiendo un poco a ellas, yo solicito y propongo también un listado de invitados que vengan a exponer desde su experiencia en materia de educación intercultural. Uno de ellos, bueno, los nombres los voy a dar: Alberto Huenchumilla, quien es representante del nido lingüístico Tempeyem Mapuzungún Meu de la localidad de Temuco. Se han dedicado a levantar ciertos espacios de trabajo con niños y niñas de 4 o 5 años aproximadamente, en los cuales se les ha estado enseñando la lengua de Mapuzungún en este caso, porque igual el proyecto habla de la pertinencia territorial. Sergio Marinao Nahuelpan también es representante del nido lingüístico Mapuzungún Ñichoyún, esto en la comuna de Saavedra, en la localidad de Saavedra, de Puerto Saavedra, perdón. Osvaldo Curaqueo, quien es director del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, quien nos puede también hablar sobre la experiencia que ha tenido la misma universidad en materia de revitalización de los derechos lingüísticos. Don Jorge Calfuqueo Lonco, y director de la escuela Compulov Ñiquimeltuhue de la comuna de Teodoro Smith, quienes llevan un proyecto educativo de hace aproximadamente 20 años, en la cual han levantado una escuela que se enmarca precisamente en el contexto de la interculturalidad, en un contexto comunitario en el cual la comunidad mapuche de Yaquipuye ha tenido un tremendo incentivo para los niños y niñas que estudian en esta escuela y que salen luego al mundo laboral y se han conectado también con estos dos mundos. Por otro lado, también puedo hablar desde mi experiencia particular, al haber sido una estudiante de una escuela rural, en la cual tuve la oportunidad que no tuvieron muchos de los jóvenes que pueden ser de mi edad, en poder aprender de mi cultura, poder tener conocimiento de la educación intercultural en distintas materias, no solamente del derecho al reconocimiento de la lengua, sino también en otros aspectos de nuestra cosmovisión y prácticas y culturas cotidianas. Entonces, igual lo puedo hablar desde mi experiencia, cómo fue que esto también ayudó en poder encontrarnos con mundos distintos que muchas veces están en disputa, pero poder aprender a trabajar en respeto y coordinación con todos nuestros colegas y gente con quienes vivimos. Por otro lado, respondiendo un poco a la inadmisibilidad que se mencionó acá, el proyecto solo desarrolla competencias y obligaciones que ya existen. La ley 19.253, que es la ley indígena, ya contempla la educación intercultural bilingüe. El artículo 3 de la letra M de la LG, de la Ley General de Educación, ya establece la interculturalidad como principio. El artículo 28 del convenio 169 de la OIT ya obliga a Chile en esta materia.
El texto además está cuidadosamente redactado para evitar nuevos gastos y aquí les invito a que puedan leer los artículos 7, 8 y 9. Artículo 7, 8 y el número 5, el artículo 7, en el cual dice en el marco de sus atribuciones legales. El artículo 8 dice el Ministerio de Educación en el ejercicio de sus funciones actuales promoverá la formación de educadores en lenguas indígenas y la implementación de programas de educación intercultural bilingüe de acuerdo a la norma vigente. El artículo número 5 dice a través de los mecanismos establecidos en el título 4 de la ley número 19.253 sobre cultura y educación indígena. La ley 20.370 de la Ley General de Educación ya contempla la educación intercultural. La ley 20.845 de inclusión estableció obligaciones similares también sin ser considerada inadmisible. El programa de educación intercultural bilingüe ya existe y ya opera en aquellos establecimientos que tienen un porcentaje alto de estudiantes de origen indígena. El proyecto, por tanto, es declarativo y programático. Se limita a reconocer derechos y a establecer principios. No crea nuevos servicios ni tampoco nuevos empleos rentados. Recordemos que ya existen educadores tradicionales en las distintas escuelas que imparten la educación intercultural, por lo menos en la región de la Araucanía. No establece gastos específicos ni tampoco obligatorios. Por lo tanto, el proyecto es admisible, pues no vulnera el artículo 65 de la Constitución Política de la República al no establecer nuevos gastos ni nuevos servicios, sino que sistematiza y desarrolla obligaciones ya existentes dentro del marco institucional y presupuestario vigente. Otra duda que tenía el diputado Kaiser por su intermedio, presidenta, sobre el aprender, sobre las personas que trabajan en instituciones públicas que deberán aprender alrededor de 7 idiomas distintos. Este proyecto de ley también habla sobre la pertinencia territorial, por lo cual no obligaría a nadie a aprender otro idioma que no sea con la pertinencia territorial que corresponde. Por ejemplo, en el norte, los pueblos del norte tendrían acceso a poder aprender la lengua originaria de los pueblos del norte, así como en el sur, los pueblos del sur tendrían la oportunidad de aprender la lengua originaria de los pueblos del sur. He dicho, señora presidenta. Diputado Labey y diputado Sandón. Gracias, presidenta. Presidenta, agradezco a la diputada Yanco por contestar las dudas. Sigo yo insistiendo que lo más probable, al igual que entiendo que usted coincide conmigo, presidenta, que va a incurrir en gasto, pero no entremos en esa discusión todavía. Yo le hago una pregunta a la diputada Yanco de frentón, porque cuando ella hace una lista de personas que quisieran que ella, digamos, viniera, digamos, a justificar el proyecto o a interpretarlo, todos ellos o aprendieron o son originarios o han tenido clases de idioma de pueblo originario. Cuando la diputada habla de este proyecto y de estos invitados, pareciera ser que si yo quisiera y viviera en el sur de este país y quisiera que mis hijos aprendieran el idioma, digamos, de pueblo originario, existen escuelas y existen opciones. Usted misma lo dijo, diputada. Existen opciones en donde yo pueda meter a mi colegio, o sea, a mi hijo en un colegio público en donde se le imparten ese idioma. Lo segundo, da la impresión que también en el norte también existen ciertas escuelas que imparten esto, por ende existen opciones. Entonces la pregunta de frentón es ¿qué busca con este proyecto la diputada Ñanco? ¿Es que los colegios del centro del país, por ejemplo en Las Condes, en Puahuel, en Maipú, impartan esto? Porque si es así, probablemente incurra en gasto, porque me da la impresión que el pool, digamos, de profesores que hoy día tenemos, que son profesores, digamos, por parte del Estado en colegios públicos, no tienen el conocimiento de este idioma, por ende tendrían que aprenderlo, por ende tendrían que capacitarse, por ende tendría que el Estado gastar dinero. Y nuevamente yo le sugiero a la diputada que con la bondad de este proyecto hable con el Ejecutivo para que lo patrocine y podamos hablar sobre sustento un poquito más de fondo y de peso, más que tratar de interpretar algo como esto. Entonces, la finalidad es que busca que todo Chile y todos los colegios, tanto públicos como privados subvencionados, tengan y se sometan a tener profesores que puedan
ofrecer, digamos, un aprendizaje con respecto a las distintas lenguas de los pueblos originarios? Diputado Sandón. Sí, gracias, presidenta. Por su intermedio, preguntarle a la diputada Ñanco, básicamente con todo lo que ella nombró, sería un proyecto que tiene bastante declarativo más que de cambios, ¿no? En la defensa de que fuera admisible, ¿no? ¿Qué es lo que sería lo que sería nuevo? Porque lo que yo tengo entendido también que nosotros como diputados no podemos crear atribuciones a los servicios. Entonces, entiendo que efectivamente me ha tocado en jardines infantil y todo, donde hay educadoras que enseñan de acuerdo al porcentaje, o sea, efectivamente eso existe, ¿no? Entonces, si le sacáramos todo lo que existe, ¿qué es lo que iría quedando? No entiendo exactamente cómo podría justificarse si es que no fuera con el patrocinio del Ejecutivo, porque estamos pidiendo atribuciones y estamos como reorganizando algo que en teoría supuestamente existiría, por lo que entendí por la explicación. Esa es mi pregunta, presidente. Diputado Kaiser y diputado Guzmán. Muchas gracias, señora presidenta. Otra consulta. Está haciéndome cargo de lo que dijo la diputada Sandón. Efectivamente, por lo visto ya existen una serie, incluido el 169 de la OIT, existe normativa que entra en esta materia. Aquí habría una especie de duplicidad respecto de algo que ya existe. Lo nuevo, si me permito quizá identificarlo, sería la obligación para los colegios con un porcentaje de alumnos de 20% para entregar esta enseñanza, o sea, para ser bilingües. ¿Okay? Ahora, eso efectivamente significa mayor contratación de profesores, porque evidentemente no va a ser tan fácil encontrar profesores pedagogos preparados para esto. Tampoco existe la carrera de pedagogía en Mapuzungún, por ejemplo, que yo sepa hasta el momento. ¿De acuerdo? Eso significa que primero tienes que preparar a los profesores que van a hacer todo esto. Ahora, por otro lado, volvemos al tema que nos tocó originalmente. Hablaba la diputada, por su intermedio, presidenta, de que esto iba a tener un carácter territorial. Perfecto, es decir, que yo voy a obligar a los huilliches a aprender Mapuzungún en vez de aprender el Chesungún, que es su idioma. Es que, no, si no los tenemos reconocidos, entonces, efectivamente, ¿cómo se supone que se va a justificar la división territorial si no es un pueblo separado? Por otro lado, nuevamente por el tema práctico. En las zonas donde hay un contacto entre distintas tribus con idiomas distintos, ¿ya? Como por ejemplo el huilliche y el mapuche. Entonces yo tendría que tener ahí funcionarios públicos trilingües, cuatrilingües. ¿Cómo lo hago en el norte, donde no solamente está el diaguita, también está el atacameño y el quechua? Entonces tendría que tener en la práctica un ejército de políglotas en ciertas zonas de nuestro país. ¿Para qué hablar Santiago? Santiago tiene una población indígena muy importante o descendiente de pueblos originarios. Y ahí sí que tendría que tener probablemente para todos los pueblos originarios traductores. Hay un tema práctico, señora presidenta, que creo que tiene que ser analizado en más profundidad en torno a lo que es este proyecto de ley, y siempre recordando lo siguiente: al final el idioma es una herramienta de comunicación. Es una herramienta de comunicación y en la medida en que uno domina más idiomas, efectivamente tiene herramientas de comunicación con más personas a lo largo y ancho del mundo. Quien domine el chino mandarín probablemente tenga una ventaja insuperable en los próximos 20 o 30 años. Y el que domina el inglés hoy día tiene una ventaja sobre aquel que no lo hace. Pero el que domina pongámoslo, el griego antiguo o el latín puede trabajar solamente en ciertos campos muy reducidos del quehacer del mundo. Y en ese sentido, la pregunta es: ¿qué es lo mejor para los niños? Más allá de que los padres tengan absoluta libertad de decidir la educación de sus hijos y si efectivamente quieren que, por razones absolutamente comprensibles por lo demás, ¿no?, que estos dominen la lengua de sus antepasados. Muchísimas gracias.
Gracias, diputado Guzmán. Tengo la impresión de que estamos haciendo ya argumentos circulares, es decir, que estamos repitiéndonos en la argumentación. Así que... y... y después le doy la palabra a la diputada Ñanco. Presidenta, varias cosas. Primero, quiero valorar la iniciativa, y lo voy a repetir 3 veces, valorar la iniciativa, porque después, cuando uno hace los argumentos, después dicen, que está en contra, qué sé yo. Valoro la iniciativa, 4ª vez, porque creo que es necesario ver cómo nosotros nos dedicamos a preservar la cultura, y eso es muy importante. Hay hartas cosas que tratar, bien lo decía la diputada Ñanco y lo tomaba la diputada Sandón, de que hay muchas de estas cosas que ya están reguladas. Ya la ley 19.253 establece regulación al respecto, el mismo convenio de la OIT, el decreto número 280 del Minedu, que establece incluso la asignatura obligatoria en aquellos casos en que un establecimiento tenga más de un 20% de estudiantes indígenas. Por tanto, hay varias cosas que están establecidas y es importante analizarlas en base a este proyecto de ley. Pero, presidente, hay un aforismo jurídico que es: a la misma razón, la misma disposición. Y el proyecto de los huilliches quedó suspendida su tramitación. No, presidenta, no se ría, sí, para mí es serio esto. El proyecto de los huilliches quedó suspendido a su disposición porque señaló que existían dudas respecto a si requiere o no de una consulta previa. No tengo dudas sobre eso. O sea, usted, perdón, si se puede tramitar el proyecto de ley sabiendo que existe la obligación de una consulta previa. Entonces, yo le pediría, porque también tengo invitados para este proyecto, creo que hay temas importantes, pero que se suspenda la tramitación hasta que exista el pronunciamiento final respecto si requiere, o sea, si podemos legislar en esta materia sin tener previamente la consulta. Entonces, presidenta, le hago la solicitud porque de lo contrario creo que perdemos un tiempo muy valioso en un proyecto que es importante, pero que lamentablemente no va a poder avanzar bajo el criterio que se ha establecido. Y quedamos pendientes con lo que usted dijo. La solución está en las modificaciones reglamentarias, no tengo idea. Sí, el único pero que le pongo ahí, diputado, es que eventualmente cuando venga el Ejecutivo podría decidir hacer lo suyo. Y eso, y el otro, incluso. Y en ese caso, la obligación de consulta correría por cuenta de ellos. ¿Ya? O sea, eso está presente tanto para este proyecto como para el proyecto Huilliche. De no hacer los propios es donde tenemos el problema. Eso. Diputado Lavé. Solamente para yo entender bien, porque a lo mejor me voy a perder. Si el Ejecutivo patrocinara, por ejemplo, el proyecto de la diputada Ñan como su intermedio, por ende, el tema de la preconsulta correría por parte del Ejecutivo, ¿cierto? Ya. En caso contrario, ¿quiere hacer la consulta o la preconsulta la diputada Ñanco? No, por eso es que estamos esperando, y lo he repetido hartas veces, un pronunciamiento de la Secretaría. De la Secretaría y el proyecto que nos van a mandar de cuánto se había avanzado para incorporar el procedimiento de consulta en el Poder Legislativo respecto a los pueblos originarios. Okay. Cuando los proyectos no parten de un mensaje, sino que de una moción. Okay. Diputado, ¿no quiere decir nada? Quinta vez. Bueno, muchas gracias, diputado. Claro, si bien hoy día existen distintas normas que regulan este tipo de cosas, esto más bien es un acuerdo marco que armoniza las diapositivas que ya existen. Y a pesar de que ya existen normas dispersas, estas tampoco han logrado generar el impacto que se requeriría, ni la pérdida total de las lenguas en general, porque son casos puntuales, no son un sistema impuesto directamente en todas las escuelas y colegios. Por eso invito también a que se puedan conocer estas iniciativas que están funcionando para que podamos ver que efectivamente, si esto se pudiera replicar como una política de Estado, existiría la posibilidad de que las lenguas originarias no se pierdan.
Las normas actuales son principalmente programáticas, sin mecanismos concretos de implementación. El proyecto, por lo tanto, aborda este vacío al establecer mecanismos específicos como el umbral del 20% para educación intercultural. En las innovaciones concretas que lleva este proyecto, en materia judicial y administrativa, en el artículo 4.1, es primera vez que se reconoce expresamente el derecho a usar lenguas indígenas en procedimientos oficiales. Genera obligación concreta para el Estado en materia de acceso a la justicia. En materia educacional, el artículo 7 establece criterio objetivo del 20% para implementar educación intercultural y supera la actual discrecionalidad en la implementación. En materia de discriminación, del artículo 4.2, incorpora expresamente la discriminación lingüística como causal de acción judicial. Otorga además herramientas concretas de protección judicial. Y dentro del enfoque de derechos, supera el actual enfoque asistencialista que existe, reconoce a los pueblos indígenas también como sujetos de derecho y establece obligaciones concretas para el Estado. Y se fue el diputado Kaiser quien preguntaba si es que en el caso del pueblo huilliche esto correría para ellos enseñarles la lengua mapuche. La verdad es que no, porque más allá de si están o no reconocidos dentro de lo que son los pueblos originarios, ellos ya tienen un idioma que es el Chesumun, en el cual existen claramente diferencias con el mapuzungún, y eso quienes provenimos de pueblos originarios y entendemos las diferencias geográficas que existen entre los distintos los distintos territorios, digamos, sabemos que existen distintas formas también de hablar nuestro idioma según el contexto y el territorio al cual pertenecemos. Yo, por ejemplo, soy del territorio huenteche, por lo cual la forma de vida que he tenido en mi diario vivir pertenece geográficamente a ese territorio que es la zona entre la costa y la depresión intermedia, en la zona de Nueva Imperial, entre otros lugares. ¿Alguna otra pregunta para la diputada Ñanco? Diputado Lavé. Está interesante, Presidenta. Presidenta, me gustaría pedirle a la Biblioteca del Congreso para que a lo menos a mí me ilustre cuántos idiomas existen, cuántos pueblos existen en su totalidad, para empezar a dimensionar más o menos de qué estamos hablando, porque yo la verdad que no me declaro, digamos, sé que existen algunos y todo, pero no entiendo a la perfección, o se me puede pasar uno u otro, pero sería bueno que la biblioteca, para seguir la discusión de este proyecto, nos diera dos, digamos, archivos, uno en tema de los idiomas, otro en la cantidad de pueblos, digamos, originarios que existen en su totalidad, más allá de su reconocimiento, cuántos existen, y lo tercero es cuánta población representan en la medida que exista la información. Y un tercero es que un comparado con otros países, cómo lo han hecho en materia de educación, pues yo entiendo que Perú es un país bien avanzado en eso, Bolivia, etcétera. Sería bueno saber también un comparado, Nueva Zelanda, Canadá, lo podemos nombrar todos. Hello, here. Entonces sería bueno que tener esa información a la vista para enfrentar este proyecto y o otros. Pero también insisto en que la diputada llame a su presidente de la República y le pida, porque todo lo que está diciendo aquí está en los distintos, en la OIT, está en la ley orgánica 1950. O sea, todo esto está, si lo que pasa es que a lo mejor no se está aplicando. Entonces, a lo mejor es mejor que el gobierno se ponga las pilas y usted le puede pedir que empiece a ejecutar y a practicar estas cosas, porque en la mayoría de estas cosas ya están mandatadas para que el Ejecutivo las aplique. Que no la esté aplicando es otra cosa. Y con mucho respeto le voy a decir, y que hayan llegado y hayan hecho una campaña diciendo que estas cosas le iban a poner en tabla y que le iban a ejecutar y que lo iban a cambiar todo, hoy día ya está pronto a terminar este gobierno y aún así este tema no está ni cerca de lo tocado. Entonces, por su intermedio, Presidenta, a la diputada, que hable con el presidente Boric y que le pida que estas cosas se ejecuten hoy día. Yo se lo he dicho también en la Comisión de Trabajo, hoy día la herramienta la tiene usted como parlamentaria del oficialismo, de acelerar proyectos, de ponerle urgencia y además de hacer que el Ejecutivo haga cumplir la ley con respecto a estos temas, por ejemplo. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Ñanco, ¿quiere cerrar? Bueno, agradecer la buena disposición de poder debatir, conversar
y argumentar este proyecto. Espero que podamos seguir en este mismo ánimo y también anhelo que podamos recibir a los y las invitadas que acabo de mencionar, pero también si hay algún otro diputado o diputada que quiere invitar a alguien a exponer en esta comisión, sería bastante interesante también y factible. También me gustaría invitar a la biblioteca, a nuestra Lamien Karina Manchileo de la Biblioteca del Congreso Nacional, para que también nos venga a hacer una exposición sobre, no solamente sobre los comparados en otros países, sino también sobre la necesidad de que este tipo de proyectos sean implementados en nuestro país. Gracias, diputada. Por ahora, solo decir que vamos a encargar al BCN que nos haga 2 estudios. Uno que tiene que ver con las lenguas, digamos, y el porcentaje de población que relacionada con esas lenguas, y otro de derecho comparado sobre derechos lingüísticos, para que los tengamos a la mano. Y luego, en primera fase, lo que tendríamos es a Ministerio de Cultura, Desarrollo Social, que son Desarrollo Social por la consulta, Ministerio de Educación, digamos, para ver cómo se inserta un proyecto así en los proyectos que ya hay, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Educación, y eventualmente ahí podemos ir combinando mientras resolvemos los problemas que tenemos con los proyectos que afectan directamente a los pueblos indígenas y la obligación de consulta. Diputado Lavé, ¿quería decir algo? 2 cosas, y espero que este mismo criterio se utilice para el proyecto del diputado, digamos, Borque, y que tanto es fácil. Lo mismo que se ha hecho, digamos, porque... Pero, ok, no me rete, no me rete. Está bien. Pero con respecto a lo que pide la diputada de la BCN, objeto, digamos, que venga a interpretar algo que no le corresponde. Ella tiene, la Biblioteca del Congreso Nacional tiene que entregarnos la información y nosotros la interpretamos. Ellos no pueden interpretar y tampoco hablar de la necesidad que tenga Chile o no tiene con respecto a lo que la diputada está planteando, porque la podemos meter básicamente en un problema. Entonces, que nos traiga un informe, pero que no interprete los informes. Muchas gracias. Ok, dicho esto entonces, y no habiendo ningún otro tema en tabla, se levanta la sesión.